Vamos a leer en el capítulo 2, versículo 11 hacia el versículo 17. Ya lo tenemos, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11 hacia el versículo 17. Dice así la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Tome su asiento, hermano. Mire qué maravilloso es nuestro Dios, mi hermano, mi hermana. Hay tantas cosas que nuestro Dios nos permite en este mundo, en esta tierra, que seamos testigos de todo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor. Mire, estaba leyendo esta carta del apóstol Pedro, y en lo que estamos leyendo es una continuación de lo que Pedro comienza a hablar desde el versículo 1. Si nosotros lo leyéramos en estos momentos, nos daríamos cuenta de lo que el apóstol Pablo comienza a hablar. ¿No le hubiese gustado haber estado usted, hermana, en uno de los mensajes del apóstol Pedro? Sabemos que estamos en estos momentos escuchando el mensaje de Dios por el apóstol Pedro, pero imagínese que hubiese estado delante del apóstol Pedro. ¿Cómo habrá sido él, mi hermano, mi hermana? ¿Cómo habrá sido él con los hermanos? Pues le decía, si nosotros vemos desde el principio, por ejemplo, se lo voy a ir así nomás recalcándoselo así solamente, así de pasada, pero en el capítulo 1 comienza hablando acerca de, primeramente comienza saludando a las iglesias o a los hermanos de las iglesias, así como el saludo lo recibimos nosotros, pero él comienza a hablar acerca de una esperanza viva, o sea, de la cual el apóstol Pablo les está hablando para todos aquellos que ya habían escuchado el mensaje, y que de esa manera se mantuviesen siempre así. Y en lo que estábamos leyendo nosotros habla acerca del llamamiento que Dios nos ha mostrado a cada uno de nosotros. Ahorita vamos a leer unos versículos anteriores también, pero según dice que Dios nos ha llamado para una vida santa. Amén. Dice que como Dios es santo, nosotros debemos ser santos también. ¿Verdad que cuesta ser santos? Hay tantas cosas que se van a interponer delante de nosotros para que nosotros fallemos delante de nuestro Dios. Pero si nosotros nos unimos a Cristo como creemos que ya estamos unidos a Él, pues no hay nada que nos pueda envolver en cualquier otra cosa. Pero sabemos que hay tantas cosas, hermana, que nos pueden apartar de la presencia de nuestro Dios. Ahí sigue hablando lo que es en el capítulo 1, aún todavía, dice y habla que Dios nos ha llamado para eso, para que seamos llamados a ser santos. Y de esa manera es como nosotros debemos de mantenernos puros hasta que el Señor Jesús venga. Y en los versículos primeros del capítulo 2 habla acerca de la piedra, que se acuerda de la cual hablaba el apóstol Pedro a todos aquellos que decía que Cristo era piedra de tropiezo para los que no creían, porque en cierta manera no creían al mensaje de nuestro Señor Jesucristo, porque cuando se comenzó a hablar del Señor Jesús lo rechazaban todos, como en nuestro tiempo sigue siendo rechazado nuestro Señor. Pero hay unos versículos anteriores del capítulo 2, mire, lo vamos a leer. Mire, lea lo que dice versículo 8.
Y versículo 9. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Lea lo que dice del versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Vean nosotros, no siendo pueblo de Dios, o mejor dicho, diciéndoles Pedro a aquel pueblo, vosotros que no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. Vosotros que no erais linaje escogido de Dios, ahora somos escogidos de Dios. Ahora nosotros formamos del mismo sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, el cual, hermana, imagínense que esas palabras las tomáramos directamente como en aquel entonces cuando Pedro les estaba hablando, que los tomáramos nosotros en eso. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros al saber que Dios nos dice que nosotros somos el linaje escogido? ¿Cómo nos sentiríamos nosotros? O sea, dichosos, regocijados, nos sentiríamos así de esa manera. Y ahí comienza a hablar que nosotros somos parte de una nación santa. O sea, es un privilegio maravilloso para con nosotros. Pero ya después que Pedro les da el mensaje, ahí comienzan las instrucciones de las cuales ellos se pueden privar de las bendiciones del Señor. Por eso nosotros tenemos que darnos cuenta qué es lo que nos puede apartar de la presencia de nuestro Dios. Creo que nosotros sabemos qué es lo que nos puede apartar. Y más el ejemplo que pone Pedro en el versículo final que leíamos, ¿cuál era? ¿Se recuerda? Versículo 17. Ahí dice versículo 17 del capítulo 2. ¿A quién debemos de honrar a nosotros? ¿A quién debemos de honrar? A todos. ¿A quién debemos de amar? A los hermanos. ¿A quién debemos de temer? ¿A quién debemos de honrar? O sea, eso es lo maravilloso para nosotros. Después que Pedro les da el mensaje a las iglesias de las cuales, mire, léalo, lo que dice en el capítulo 1. Ve el saludo que el apóstol Pedro está dando a las iglesias. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersación en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. O sea, hermana, acuérdese, en aquel tiempo dice que muchos fueron en cierta manera, ¿cómo se dice?, apartados de los mismos hermanos. Acuérdese, a causa de la persecución, muchos fueron por todos lados. Y acuérdese, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo nosotros. ¿Cuántos hermanos no han estado aquí con nosotros y ya no están? ¿Nos acordamos de ellos o no nos acordamos de ellos? O sea, así de esta misma manera, aunque ya no estaban con Pedro en ese momento, pero él les mandaba un saludo a todos los dispersados que se encontraban por todas las regiones. Y ahora estaba delante de otro pueblo, el cual estaba presente en esos momentos, y les comenzó a hablar acerca de las virtudes de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué era el propósito de que Dios los había mandado y llamado? ¿Para qué Dios los había llamado? Nosotros sabemos que Dios es santo, y si nos ha llamado, ¿cuál es el propósito de Dios para con nosotros? Que seamos santos también. Y ahí en lo que leíamos, ahí en el capítulo 2, leámoslo una vez más, donde comenzamos. ¿Se recuerda dónde comenzamos? Del 11 al 17. Vea, después que les dice en el versículo 9, vosotros sois el linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y dice el versículo 10 ciertas cosas que se van a encontrar en su caminar.
Así como en nuestro tiempo nos encontramos tantas instrucciones aquí en la tierra, mi hermano, mi hermana, dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os tengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y nosotros pudiéramos decir, pero ¿de qué deseos habla el apóstol Pedro? Pues ahí nos da unas instrucciones, primeramente lo que debemos de hacer cada uno de nosotros, hermano, hermana, porque ahí podemos entender lo que dice, lo que es ser un cristiano y lo que es ser un malhechor. O sea, cristianos o malhechores, ¿para qué entendemos nosotros con ser malhechores? O sea, en pocas palabras, ser malo, ¿verdad? No obedecer, desobedecer. Dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os tengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? O sea, ¿qué éramos antes nosotros? Antes éramos nosotros gentiles, antes de que viniéramos al conocimiento de la palabra del Señor. Pero ahora que ya estamos en Cristo, ya no somos gentiles nosotros, o sea, gentil es aquel que rechaza el Evangelio de Cristo. Por eso dice ahí en el versículo 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre quienes dice, entre los gentiles. ¿Para qué? Para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Se recuerda lo que dice Pablo, que nosotros todo lo que hagamos debemos de hacerlo, ¿para quién dice? Para el Señor. O sea, todo lo que hagas, sea de hecho, sea de palabra, hazlo como para el Señor. Por eso es el cuidado que debemos de tener cada uno de nosotros. Acuérdese, mi hermano, mi hermana, nosotros nos vamos a presentar delante de muchas personas, no sabemos si son hermanos o no son hermanos. Lo importante para nosotros es que nosotros debemos de amar. ¿A quién debemos de amar primeramente? A Dios. Y si amamos a Dios, no amaremos a los demás. O si amando a Dios, no nos vamos a equivocar si es hermano o no es hermano. Si es hermano o no es hermano, ese no es nuestro problema. El problema somos nosotros, que debemos de amar a Dios con todo nuestro corazón. Y de esa manera nos damos cuenta cada uno de nosotros lo que dice en el versículo 17. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. O sea, en el versículo 13 dice, por causa del Señor someteos, ¿a quién dice? A toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por el enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Qué es insensato, hermano, hermana? ¿Qué es insensato? Cuando te dicen que hagas esto y no lo haces, o cuando que sabes que lo debes hacer y no lo haces. O sea, en cierta manera, eso es lo que dice el Señor. El escritor de los Proverbios lo dice de una manera muy diferente. Habla la palabra necios. O sea, te dicen una cosa, entiendes, pero no lo quieres hacer. O sea, cuando nosotros sabemos hacerle bien y no lo hacemos, ¿qué dice la Biblia? Nos cuenta como pecado a nosotros. Por eso son las instrucciones que el apóstol Pedro daba a los hermanos que lo estaban escuchando en aquel entonces. Y ahora en nuestro tiempo, ¿sabe usted que necesitamos más de esa palabra del Señor, mi hermano, mi hermana? Porque debemos de saber cómo debemos de conducirnos delante de los hombres. ¿Cómo es que nosotros podemos distinguir a alguien que ve la calle si es hermano o no es hermano? ¿Sabremos? A simple vista, ni aún nosotros, que nos consideramos cristianos, ¿cómo es que podemos darnos a conocer a ellos? En el momento que hablamos, en el momento que actuamos.
Ahí es cuando nosotros mostramos que somos cristianos o no somos cristianos. Por eso el apóstol Pedro, ahí le está hablando que deben de someterse a toda institución humana. Dice, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. ¿Qué dice versículo 17? Honrar a todos, amar a los hermanos, temer a Dios, honrar al rey. O sea, para nosotros, hermana, tenemos que darnos cuenta acerca del peligro que Dios nos muestra en su palabra. O sea, en pocas palabras, nosotros, hermana, somos cristianos y no malhechores. O sea, cuando Pedro pone este ejemplo, era para la iglesia que consideraban el llamamiento que Dios les había dado a cada uno de ellos. Ahora nosotros, que no éramos pueblo, ahora nos ha hecho pueblo de Dios. Antes éramos ignorados, porque acuérdense, nosotros no teníamos parte en el pueblo santo de nuestro Dios. Mas ahora nos ha hecho una nación santa. Acuérdense, Dios es santo y como hijos de Dios nosotros somos llamados a ser santos. Pero hay peligro para nosotros, hermana, si no nos mantenemos siempre puros y santos delante de la presencia de nuestro Dios. Por eso le decía, en nuestro caminar nos vamos a encontrar siempre con piedras por ahí, como en aquel entonces el pueblo que no quería recibir al Señor Jesús. El Señor vino a ser tropiezo para todos ellos, en cierta manera, porque no querían obedecer las palabras del Señor Jesús. Y de esa manera nosotros ya lo entendemos, porque está escrito aquí en la palabra del Señor. Acuérdese una vez más, ¿cuánto camino nos faltará para llegar ya? ¿Cuánto camino nos faltará? ¿Habrá peligro? ¿Hay peligro todavía? Mire todo lo que se mueve a nuestro alrededor. Y si nosotros no andamos por el buen camino, vamos a tropezar en cualquier piedra que nos encontremos por ahí. Acuérdense, Satanás anda como león rugiente, dice el apóstol Pedro, buscando a quien devorar. Por eso es la importancia que debemos de darle nosotros al mensaje de nuestro Señor, ya que nos ha llamado a una vida santa, y de esa manera mantenernos puros delante del Señor y delante de los hermanos. Pero acuérdense una vez más, somos así como Dios nos ha llamado, también somos llamados también para, no por Dios, sino por Satanás, para que tropecemos en cualquier momento. Mire lo que dice la palabra del Señor, allí en Primera de Pedro, en el capítulo 3. Pero acuérdese, siéntase privilegiado de que en aquel tiempo no éramos pueblo, ahora somos pueblo. En aquel entonces no habíamos sido llamados, ahora somos llamados, ahora somos el linaje escogido por Dios, hermana, que nos ha llamado con un propósito para que nosotros hablemos acerca de las virtudes de nuestro Señor, para que de esa manera el mundo crea que Dios existe, y si Dios existe, hermana, pues estamos seguros entonces. Mire, ya en la primera de Pedro capítulo 3, leamos lo que dice versículo 13 hacia el versículo 17. Dice así: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Más bien, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que os calumnian vuestra buena conducta en Cristo.
porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. O sea, hermana, el consejo que Dios nos da por medio del apóstol Pedro es esta. ¿Qué dice el versículo 17? Porque es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. O sea, para nosotros el mensaje es este. ¿Cuál es el primer versículo que leímos, el versículo 13? ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Quiere decir, hermana, el Señor nos ha enseñado el camino. El Señor nos ha enseñado cómo debemos de andar. El Señor nos ha enseñado cómo debemos de hablar. Acuérdese, hermana, a la mayoría de nosotros que venimos del pueblo, creo yo que nuestros padres nos enseñaron tantas cosas maravillosas, aunque ellos no tenían posiblemente el conocimiento que en estos tiempos se obtiene ya, pero lo que nuestros padres siempre nos enseñaron era obedecer a nuestros mayores, fuera quien fuera. No solamente a los de tu familia, no solamente a tus hermanos, a tus tíos, a tus tías, a todos tus mayores, respétalos, honralos. ¿Verdad que eso nos decían a nosotros? O sea, hermana, dice Pedro, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿Quién les podrá hacer daño si ustedes siempre buscan hacer el bien? ¿Quién les podrá hacer daño? Dice, nadie. O sea, lo que leíamos en el capítulo 2 del versículo 11 en adelante, allí habla que nosotros debemos de ser obedientes para todo, para que no demos motivos de que hablen en contra del Señor Jesús, porque acuérdense, si nosotros hablamos mal o nos portamos mal como cristianos, nos van a ofender, nos van a decir malas palabras, pero como nosotros nos protegemos, no me las están diciendo a mí. ¿A quién decimos que se las dicen? Al Señor, a nuestro Dios. Y ese es el cuidado que debemos de tener nosotros, ser precavidos. Se recuerda el Señor Jesús ahí en el capítulo 14, el capítulo 15 de Juan, habla acerca de que el Señor iba a enviar el Espíritu Santo a nosotros o a todos aquellos que creyesen en Él. ¿Cuál era el propósito de que Dios iba a enviar el Espíritu Santo a todo hombre? Para que fuésemos enseñados por Él. Que ya no iba a haber necesidad de que pensara yo, no iba a haber necesidad de que hablara yo. El Espíritu me iba a mostrar, me iba a enseñar las cosas que tendría que hablar y que tendría que decir yo. O sea, ya no habría manera de que yo me equivocase. Porque como humanos siempre nos vamos a equivocar. Pero acuérdense, humanos somos aún todavía, vivimos en esta humanidad y debemos de cuidarnos cada uno de nosotros. Por eso, hermana, dice versículo 13 del capítulo 3. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. O sea, hermana, si nosotros leemos el 13 y el 14, pero si dejáramos afuera el versículo 13, leyéramos el versículo 14, ¿qué entenderíamos nosotros? Diríamos, bueno, pues el Señor dice que si alguna cosa padezco por causa de la justicia, bienaventurado soy. Y ahí es donde nosotros atendemos a ser desobedientes. Pero si nosotros nos vamos desde el versículo 13, dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? O sea, si hacemos el bien, no hay por qué preocuparnos, no hay por qué temer. Por eso, hermana, si nosotros leemos desde el capítulo 1 y nos venimos hacia adelante, nos vamos a encontrar con lo que le decía,
que primeramente comienza saludando a los hermanos, luego les comienza a hablar acerca de una esperanza viva, luego les habla que nosotros hemos sido llamados a una vida santa, y luego allí comienza que Dios nos ha hecho un pueblo santo de Dios. O sea, vienen las instrucciones para que no nos equivoquemos nosotros. No porque ya es el Señor, bueno, ya nos hizo pueblo santo, ya estamos firmes, ya estamos bien seguros. Pero ¿por qué es que el apóstol Pedro les comenzó a hablar que ellos se tenían en cierta manera que respetar a todos sus superiores? A veces nosotros pensamos que solamente debemos de obedecer a Dios. Nosotros debemos de obedecer a todos siempre y cuando todo vaya conforme a lo que Dios dice. Pero cuando nosotros desobedecemos, ¿qué es lo que dice Pedro ahí en lo que acabamos de leer? En el capítulo 3, versículo 15. Si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados, dice, para presentar defensa con mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre, hermano? Se recuerda en estos días que hablamos cuando Pablo le hablaba a Timoteo, reprende y exhorta. ¿Verdad que nosotros nos basamos en reprender, como decir, hacerlo entrar, como decir, por las buenas pero vas a entrar? Y nosotros veíamos que en cierta manera reprender es como decir, hazlo volver en sí, no con palabras fuertes, no con palabras que en vez de que lleguen a un acuerdo, pues más mal se van a poner, sino que háblale con palabras suaves, algo volver de su mal camino para que pueda regresar una vez más a los caminos del Señor. Y ahí es lo que está diciendo, si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Una vez más, hermana, si nosotros hemos creído en la esperanza que Dios nos ha dado, ¿cuál es la esperanza que Dios nos ha dado? ¿Cuál es la esperanza que tenemos nosotros? ¿Será que solamente queremos permanecer aquí o queremos ir allá a la gloria con el Señor? Esa es la esperanza que nos ha dado para que nosotros moremos por siempre, por toda la eternidad allá en su gloria. Y dice Pedro que nosotros debemos de estar preparados para dar esa noticia de la cual Dios nos ha llamado para que nosotros anunciemos las virtudes de nuestro Dios que ha tenido para con nosotros. Acuérdense, el mensaje de tanto de Pedro como de Pablo, de los demás discípulos, el mensaje era el mismo, que venían presentando al Señor Jesús que murió allí en la cruz para que todos pudiesen tener vida en Él. Ese era el mensaje. Acuérdense siempre que, por ejemplo, Pablo se presentaba delante de los líderes o de los gobernantes, siempre les hablaba acerca del testimonio que el Señor Jesús se le apareció en aquel día que iba de camino a Damasco. Esa era su defensa que Pablo ponía delante de los gobernantes. Porque acuérdense, ese era el propósito de que hablara lo que el Señor Jesús se le había manifestado en aquella ocasión. Y eso es lo que deberíamos de hablar también nosotros, lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Por eso nosotros tenemos que ser o estar preparados para presentar defensa, pero no nuestra defensa, no nosotros. Porque si nosotros hablamos, hermana, vamos a echar las cosas a perder. Dice, si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Qué dice el versículo 16? Teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que los calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Teniendo buena conciencia, dice, para que en lo que murmuran de vosotros, si murmuran de ti, no hay ningún problema, pero que tú murmures de algo más, ahí sí hay problema. Por eso nosotros creemos lo que dice el versículo 15, que nosotros debemos de santificar a Dios el Señor en vuestros corazones. Si nosotros, hermana, hemos creído en Él,
Y sabemos que por cualquier palabra que salga de nuestros labios, que sabemos que no es buena, hermana, como decimos, ¿quién está hablando entonces nosotros? Cuando nos ofenden, no nos ofenden a nosotros, ofenden a Dios, decimos. Pero cuando nosotros hablamos una palabra, ¿acaso decimos fue Dios? ¿Por qué no nos atrevemos a decir que fue Dios? Se da cuenta el cuidado que debemos de tener nosotros, hermano. Por eso Dios menciona primeramente Él, su nombre, y de ahí menciona toda la humanidad que tienes que respetarla, sométete, porque si tú no quieres ser reprendido por nadie, dice, o si no quieres ser reprendido por nadie, pues trata de hacer siempre el bien. Por eso nosotros, hermana, parece, como en ocasiones decimos, pues no es fácil, pero no es difícil tampoco. Es difícil cuando no le damos el primer lugar al Señor. Es difícil cuando queremos hacer las cosas nosotros, pero si queremos todas las cosas fáciles, debemos dejar que el Señor Jesús hable por nosotros, porque si nosotros hablamos, hermana, ya nos metimos en problemas. Dice 16, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que os calumnian vuestra buena conducta en Cristo. ¿Qué dice el versículo 17, hermano? Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. ¿Qué escogemos? ¿Qué es lo que nos lleva bien? Y si por hacer el bien sufrimos, debemos de honrar al Señor. Debemos de honrar aún los que nos vituperian aún todavía, porque esa es la voluntad de Dios, hermana. Acuérdese, si nosotros sufrimos, ¿quién sufrió primero por nosotros? Entonces el Señor nos dio ejemplo. Si Él lo pudo soportar, no deberíamos de soportarlo nosotros. Acuérdese, hermana, el Señor Jesús en una ocasión a sus discípulos les dijo: desde este día ya no les voy a llamar discípulos, ya no iban a ser sus discípulos. ¿Cómo les iba a llamar ya? Sus amigos. Dice, desde hoy en adelante les llamaré amigos, porque un amigo sabe todas las cosas del amigo. Y era todo lo que el Señor Jesús les hablaba acerca de su Padre, todo lo que el Señor Jesús sabía, se los estaba comunicando a sus discípulos. Y por eso desde hoy dice, van a ser mis amigos. Y acuerda el Señor Jesús decía que todo aquel que se llamaba su amigo, hacía todas las cosas que Él hacía. Y aquí el versículo 17 dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, y haciendo el mal. O sea, hermana, si nosotros nos tomamos con todo nuestro corazón, versículo 13, ¿no cree usted que nos iría bien siempre? Porque el Señor nos invita a hacer el bien. Si por hacer el bien vas a sufrir, pues bienvenido. Es mejor sufrir por hacer el bien y no sufrir por hacer el mal. O sea, hay más cuidado. Si nosotros nos portamos bien con todos, nunca vamos a tener problemas. Desde que estoy en los caminos de Dios, hermana, siempre me pongo a recordar. No he tenido pleitos, pero cuando no conocía de Dios, pleitos por donde quiera bien. Y ahora que estoy en el Señor, tanto se cuida uno y se cuida de los demás también. Porque si no te cuidas y no te cuidas de los demás, vas a tener muchos problemas. Por eso, miren qué maravilloso es Dios para con nosotros, hermana. Por eso esas cosas maravillosas que Dios nos presenta son las que debemos de presentar delante de los demás también nosotros. Lea versículo 17 una vez más. Y ahí leemos en Primera de Juan capítulo 2. ¿Qué dice una vez más versículo 17? Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal.
Si la voluntad de Dios es que nosotros suframos, hermano, pues gloria a Dios. Pero yo creo que esa no es la voluntad de Dios, que nosotros suframos. A veces sufrimos porque nosotros hacemos las cosas de nuestra manera. Nos metemos en tantos problemas, hermana, por eso es que nos va tan mal. Primera de Juan, capítulo 2. Leamos versículo 15 hasta el versículo 17. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. O sea, acuérdese lo que dijo el apóstol Pedro, mi hermano, mi hermana. Si vosotros hacéis el bien, ¿de quién puedes temer tú? Si haces el bien siempre, no hay por qué temerle a nadie. Acuérdese, nuestro temor primeramente es para con nuestro Dios. Y si el temor de Dios está en nosotros, ¿podremos ofender a alguien? No, no podemos ofender. Por eso, mire, lo importante es que es llenarnos de la presencia del Señor, mi hermano, mi hermana. Dice Juan, ahí en el capítulo 1 de Juan capítulo 2, 15, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Qué es lo que proviene del mundo según versículo 16, hermana? Los deseos de la carne provienen del mundo. Los deseos de los ojos provienen del mundo. Y la vanagloria de la vida, dice, no proviene del Padre, sino del mundo. Por eso el mensaje es, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Una vez más, hermana, lo primero es que Dios nos ha llamado para que nosotros seamos santos. ¿Por qué el llamamiento para ser santos? Dios es santo. Si nosotros no buscamos santificarnos por medio de la palabra del Señor, ¿qué pasaría si en esta noche muriéramos y no le permitimos a Dios que nos santificase? Hay quienes en ocasiones creen o nos hace creer que desde que creímos ya fuimos santos. ¿Será, hermana? Él nos ha llamado a santificación. Hay que permanecer en santidad. Porque el día que lleguemos allá y no nos hemos purificado, hermano, o no le hemos permitido que nos purifique por siempre, hermana, no podemos entrar a su gloria. Acuérdense, a veces ponemos esa referencia que el agua y el aceite no se pueden pintar. Pues mire, Dios es santo y nosotros hasta este momento estamos santificándonos por medio de su palabra. Si en este momento le permitiéramos que Dios nos santificara, hermana, que fuéramos puros y santos, y en este momento el Señor viniera por nosotros, pues sí entramos a su gloria. Por eso es lo importante para nosotros, hermana, que el mensaje de nuestro Dios es que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Por eso, una vez más, se recuerda las instrucciones que nos daba Dios por el apóstol Pedro, que nosotros debemos de obedecer a todos, hasta el menor que nosotros, ¿sí? Siempre y cuando nos esté dando un consejo bueno, hay que tomarlo de parte de Dios. Si es bueno, pero si es malo, ¿por qué lo vamos a obedecer? Por eso, para nosotros, hermana, nosotros estamos en el mundo. ¿Se recuerda lo que leíamos hace unos días en Juan capítulo 17? Donde el Señor habla acerca de los que Dios le había dado. Dice, Padre, santifícalos en tu nombre, dice. Están en el mundo, pero no son del mundo. Y dice, yo no te pido solamente por ellos, sino te pido por todos aquellos que han de creer en ellos. O sea, acerca del mensaje que ellos iban a dar. O sea, no estaba pidiendo solamente por sus discípulos, sino por todos aquellos que creyesen por el mensaje de los discípulos. ¿Cuál era el mensaje que iban a dar los discípulos?
El mensaje que iban a dar era acerca del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, cuando uno lo recibe, cree uno. Y desde ese momento sí hay que comenzar a caminar en la mano del Señor Jesús. Y de esa manera mantenernos puros y santos hasta que el Señor Jesús venga por su iglesia. Miren, esta noche vamos a terminar ahí en Hechos capítulo 20. Ahí en su casa, lea ahí en Tito capítulo 2 del versículo 1 en adelante, unas instrucciones maravillosas que el Señor nuestro Dios da a su iglesia, hermano, hermana. Hechos capítulo 20. Mire, vamos a leer del versículo 22 hacia el versículo 28. ¿Ya lo tenemos? Este siervo de Dios sí que derramó sus lágrimas por la iglesia, no su iglesia, sino la iglesia del Señor. Dice, ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Cuál es el mensaje que Pablo le está dando, por ejemplo, de aquí donde comenzamos en el versículo 22? ¿Cuál es el mensaje que Pablo les estaba dando? O si el mensaje que Pablo les estaba dando era acerca del llamamiento que Dios le había dado. O sea, una iglesia que le habían encargado, no iglesia de Pablo, sino iglesia del Señor. Y ahí lo está mencionando en el versículo 28. Dice, por tanto, mirad por vosotros, o sea, vean por ustedes mismos primeramente y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. O sea, en el versículo 20 dice, hermanos, ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Cuál es el mensaje? O sea, acuérdese, muchas veces decimos, hermano, hermana, da de gracia lo que ha recibido de gracia. O sea, lo que Pablo tenía que dar era lo que él había recibido. ¿Cuánto le costó a Pablo? Nada le costó. Entonces, en agradecimiento estaba dando lo mismo que el Señor le había dado a él. ¿Y cuál es el mensaje que Dios nos da entonces a nosotros? Que demos lo mismo que el Señor nos está dando a nosotros. Acuérdese, el Señor Jesús dio ejemplo cómo deberían ser sus discípulos. Los discípulos miraron al Señor, nosotros vemos al Señor y vemos a los discípulos. ¿Cuál es el mensaje de ellos? Y es el mensaje que debemos de seguir cada uno de nosotros. Por eso dijo Juan, no améis al mundo y las cosas de este mundo.
en cierta manera da una lista de las cosas que se pueden interponer entre nosotros y Dios para que nosotros tropecemos. Pero acuérdense, el Señor vino a ser esa piedra que ya está en nosotros, no vino a ser piedra de tropezadero para nosotros. O sea, ha venido a ser de tropiezo para los que no han creído en el Evangelio del Señor Jesús. Pero nosotros que hemos creído, hermano, hermana, ahora es que le veamos por nosotros mismos y que veamos por la iglesia que el Señor ganó con su propia sangre. Por eso, hermano, hermana, debemos de seguir hacia adelante, siempre poniendo nuestra mirada hacia adelante, porque siempre que queramos ver a nuestros alrededores, vamos a ver tantas cosas. Y ese es el cuidado que debemos de tener cada uno de nosotros. Acuérdense, el mensaje es que veamos por nosotros mismos y por la iglesia que el Señor ganó con su propia sangre. Vamos a darle gracias a Dios en esta noche.